Mi nombre es Memphis Huerta. Estaremos aquí hoy presentando nuestro primer podcast Ve Iglesia TV. Es un honor y un grato placer estar con todos ustedes aquí, tocando una serie de dos partes que estaremos anunciando, que va a ser la iglesia en la modernidad. Hoy vamos a estar tocando acerca de problemáticas que encontramos en el siglo XXI, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial y cómo va a afrontarlo la iglesia. Tenemos a dos presentadores aquí con dos diferentes temáticas que vamos a estar eh, poniendo diferentes posturas en la mesa, ¿no? Haciendo preguntas que pues tal vez muchos de nosotros como cristianos tenemos, ¿verdad? Que tenemos preocupación al respecto. Tendremos a nuestro primer presentador. Él se nos va a presentar. ¿Cómo se llama, caballero? Mi nombre es Martín Leiva. Es un privilegio el ser parte de este proyecto de Ve Iglesia TV, y creemos nosotros que este proyecto nos va a ayudar no solamente a nosotros, pero a todos aquellos que puedan estar con nosotros a entender temas tan pues un poco hasta complicados en nuestros días, como es la inteligencia artificial. Así es que trataremos de entender cuál es el papel de la iglesia en todo esto y cómo la iglesia debe reaccionar a la tecnología. ¿Debe de ponerla a un lado o debemos adaptarla? O, no, se me acabó el aire. Dale. Ok. Y It's tendremos okay. del otro lado a nuestro segundo presentador. A veces vamos a estar de acuerdo, a veces vamos a estar en desacuerdo, pero tenemos dos posturas, ¿verdad? Y queremos presentar a nuestro segundo presentador. ¿Cuál es su nombre, hermano? Sí, me llamo Julio César Pérez Dogural, sirvo aquí en la iglesia de Beulah en el estado de Washington, Estados Unidos. Y verdaderamente esto es interesante porque el motivo por el cual quisimos hacer este proyecto es porque, como bien decían los hermanos, hay una necesidad, pensamos que hay una necesidad grande de la iglesia en el mundo para tratar de entender cómo es que la iglesia puede enfrentar lo que es el tema, todo lo referente a la tecnología, cómo puede y cómo no puede incluso hasta ayudar. Entonces, la verdad que es un privilegio, un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Excelente. Entonces, tenemos hoy cuatro temas que que queremos abordar y queremos desglosarlos lo más que podamos, ¿verdad? Que creo que son de las preguntas más comunes hoy en nuestro día ahora, porque estamos en un mundo totalmente diferente. Algunas personas tienen miedo del futuro, algunas otras estamos muy entusiasmados del futuro, ¿verdad? Con esta nueva tecnología tan avanzada que por años atrás se había soñado y que hoy es una realidad tan tangente como lo es la inteligencia artificial. Los cuatro temas que vamos a abordar son la inteligencia artificial en la iglesia, la inteligencia artificial en la sociedad, cuál es la perspectiva de un cristiano, la inteligencia artificial en el ámbito laboral, cuál es la perspectiva que tiene que tener un cristiano al respecto. Y hay desafíos en la evangelización ahora en un mundo de inteligencia artificial. Entonces estas van a ser las posturas. Yo voy a ser el moderador, voy a estar haciendo las preguntas y los hermanos van a presentar sus posiciones. Entonces vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. ¿Cómo deberíamos recibir la inteligencia artificial en la iglesia? ¿Debemos aceptar que entre en la liturgia de nuestras iglesias? ¿Hasta qué punto podemos permitir que llegue? ¿O definitivamente no podemos permitir que llegue? ¿O que tome el control de nuestra liturgia? Vamos a ver las posiciones de los hermanos. Y la tercera, creo que es más aplicativa. ¿Qué provecho puede sacar la iglesia de la inteligencia artificial? Vamos a comenzar con nuestro hermano Martín. Hermano Martín, ¿cuáles son sus posturas al respecto? ¿Qué es lo que usted piensa al respecto de estas preguntas? Bueno, nosotros aprendimos de una iglesia que estuvo usando la inteligencia artificial en su liturgia y más específicamente en la música. Entonces, verdaderamente yo tengo una objeción muy grande acerca de usar la inteligencia artificial como una herramienta en la iglesia, específicamente en la música. Y mi objeción acerca de todo esto es porque cómo nosotros podríamos estar alabando al Dios de la Biblia, un Dios vivo, por medio de un canto que está formateado por una máquina, donde la voz es generada por una máquina, donde la música es generada por una máquina y donde absolutamente todo carece de ese ingrediente humano, ¿no? Ese ingrediente humano, el factor humano dentro
de la liturgia de la iglesia local, yo creo que es indispensable. La iglesia es un cuerpo orgánico, ¿sí? La iglesia es un cuerpo donde nosotros miramos caras, donde nosotros saludamos manos, donde nosotros abrazamos cuerpos. Y si nosotros dejamos que la IA entre en la liturgia de la iglesia, pues eso sería una gota que iría llenando el vaso. Y yo creo que el peligro de todo esto sería la desespiritualización de la iglesia local. Esa sería una de mis mayores objeciones. Ok. Excelente. ¿Algo más que agregar? ¿O tocamos la última pregunta de qué aprovecho hasta el final? Bien. Ok. ¿Le parece bien? Sí. Ok, ahora, hermano César, vuelvo a hacer las mismas preguntas. ¿Cómo deberíamos recibir la inteligencia artificial en la iglesia? ¿Debemos dejar que entre en nuestra liturgia de la iglesia? ¿Hasta qué punto puede llegar? ¿O que tome totalmente el control de la liturgia? ¿Cuál es su postura al respecto de esto? Porque para nuestros cristianos de hoy, para mí me importa porque es algo nuevo. ¿Qué piensa usted al respecto, hermano? Sí, yo creo que más bien nosotros lo que deberíamos empezar a pensar es más que nada de que no se trata de sustituir la liturgia de la iglesia, sino más bien utilizar la inteligencia artificial con el principio de la mayordomía para suplir una necesidad, porque no se está hablando de sustituir. Entonces, cuando nosotros hablamos de la liturgia de la iglesia, nosotros tenemos que ver cuáles son las necesidades que hay. Por ejemplo, supongamos de que en la iglesia no hay músicos, o vamos a poner ese ejemplo para último. Supongamos de que, por ejemplo, según el escritor de Hebreo dice que las personas no deben dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero, ¿qué pasa cuando hay una necesidad o hay una situación en concreto donde las personas, por ejemplo, no tienen una iglesia en donde congregarse? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la música. La música no estamos tratando en el sentido de sustituir la liturgia, porque Dios estableció una manera de cómo se debe alabar y cómo se debe predicar. Por ejemplo, es interesante de que Pablo en la escritura hable acerca de cómo se debe alabar a Dios, es decir, con canto, con himno, ¿verdad? Pero nunca establece la manera en cómo hacerlo. Sin embargo, Pablo sí es específico a la hora de predicar, según el Evangelio de Tito y Timoteo, él sí da especificaciones acerca de quién debería predicar. Entonces, nosotros tenemos ya el fundamento básicamente dentro de la liturgia y toda aquella persona, en este caso, voy a hablar de mi perspectiva, nunca se está tratando de cambiar o suplantar lo que ya la iglesia haya establecido y lo que Dios estableció. Es simplemente utilizar la herramienta con el principio de la mayordomía para suplir una necesidad. Por ejemplo, nosotros podemos decir, si en una iglesia no hay músicos, por así decirlo, qué bonito sería, no sé, de que alguien compusiera un canto, ¿verdad?, inspirado en la escritura, y que luego, porque al final no es una máquina, más bien es un programa, porque la inteligencia artificial lo que tiene es que no puede hacer nada a menos que tú le des la orden. ¿Entiendes? Sí, entonces, sí, como quiera que sea, la iniciativa siempre va a ser del ser humano, la escritura siempre va a ser del ser humano, y por ejemplo nosotros escuchamos música que son escritas por máquinas, son pasadas por un programa, a lo mejor alguien la escribe, pero como quiera que sea, van a pasar por un programa. Hay muchos programas de música, de hecho es interesante porque muchos productores profesionales, modernos, están incluso invirtiendo para poder hacer talleres, para enseñarle a músicos, otros músicos profesionales, de cómo pueden utilizar ellos, aparte de la composición, cómo pueden implementar también la inteligencia artificial como una ayuda. Entonces, más que nada pienso yo, y con esto quiero terminar mi punto, de que no se trata de suplantar o sustituir lo que la liturgia ya, o lo que Dios ya estableció en la liturgia, sino simplemente utilizarla de manera sabia en un momento concreto, cuando hay una necesidad. Si, por ejemplo, en la iglesia hay músicos, pues no hay necesidad. Pues se puede usar la inteligencia artificial, por ejemplo, para ayudarlos a hacer melodías, cosas más rítmicas o cosas así por el estilo. Si en la iglesia no hay inteligencia artificial y hay una persona que Dios pone el deseo en su corazón porque la persona ve la necesidad que hay, ¿verdad? Y pone en su corazón de que, hey, ¿por qué no usar esto hasta que... ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, eso es más que nada que es el no sustituir la liturgia, sino más bien ver el momento de necesidad y ¿por qué no usarla? En esa parte vamos a hacer una pregunta porque usted estuvo más de acuerdo, es lo que vi, más positivo, y me pareció algo interesante lo que dice acerca de cuando la necesidad surge,
aprovechar las herramientas que pasan alrededor. Porque, a ver, es cierto lo que dice el hermano, la inteligencia artificial no tiene vida por sí sola, sigue dependiendo del ser humano y es una herramienta hasta el momento. Pero dejando la música, vayamos a temas más concretos en la liturgia y no vamos a entrar acerca de que la diapositiva, no, esas cosas son minúsculas, pero hablemos acerca de la predicación, de, no sé, pues sí, la predicación sería lo más importante en este sentido. ¿Se debe limitar la inteligencia artificial a la predicación? ¿Se puede utilizar como un recurso? ¿Cuál es su limitante para usted en la iglesia? Sí, volvemos a lo mismo, no se trata de sustituir a la liturgia. Yo en lo personal no estaría de acuerdo con una persona que utilizara cualquier tipo de inteligencia artificial y poner un micrófono delante de un púlpito y que alguien predicara. No, es simplemente utilizarla. Todas aquellas personas que predican, nosotros sabemos de que Dios estableció ciertos parámetros, como habíamos dicho la otra vez, ChatGPT ni está casado o cualquier otro tipo de inteligencia. No, ¿por qué? Porque no cumple el parámetro de un ser humano como Dios sí estableció. Ahora, ¿cómo se puede usar la inteligencia artificial de manera sabia? Estudiando, buscando información. Yo lo utilizo, ¿me entiendes? Yo tengo mis libros también, yo lo utilizo para estudiar. Entonces, por ejemplo, incluso lo utilizo para corregir mis sermones, porque a mí me gusta mucho cuando termino de escribir mis sermones o mi enseñanza, yo sé que tengo falta de ortografía. Entonces, lo que hago es que copio, pego y le digo, ok, corrígeme esto. Y lo que hace es que corrige, pero es mi sermón, ¿me entiendes? No es como que yo le digo, hey, escríbeme esto y pum, pum, y yo simplemente ella hace un sermón, copio, pego y ya luego vengo los domingos a predicar. O no, simplemente utilizarla en ese sentido. ¿Por qué? Porque incluso a la hora de hacer música, ¿me entiendes? Cuando uno hace música, uno puede equivocarse, supongamos, en la ortografía. Y si tú a lo mejor utilizas la inteligencia artificial para que ella pueda darle voz a algo que ya tiene vida, porque al final la palabra de Dios es la que tiene vida. La inteligencia artificial, como decíamos la otra vez, somos como Narciso, ¿no? Cantamos feo pero macizo. Entonces, lo que la inteligencia artificial hace es que te ayuda a suplir esa necesidad en lo que Dios obviamente envía. Entonces, en ese sentido, es una manera sabia de usarla, porque, ¿por qué no? Es parte de la mayordomía. Yo en lo personal, a mí me gusta mucho meditar en la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, Mateo 25, si no me equivoco. Y la parábola de los talentos lo que habla es acerca de eso. Son talentos que Dios da a sus siervos para que ellos lo utilicen de manera sabia. No está hablando acerca de suplantar algo, sino de utilizarlo de manera sabia cuando hay la necesidad y duplicarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no usar la tecnología, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora para predicar, evangelizar? ¿Me entiendes? Cuando nosotros salimos los fines de semana. Entonces, básicamente sería más bien ese aspecto. Si hablamos de la predicación, no vamos a suplantar lo que Dios ya ha dicho. La persona tiene que ser llamada por Dios, tener el don para que pueda predicar o enseñar dentro de la iglesia. Utilizar la inteligencia artificial, ¿de qué manera? Bueno, de manera sabia, como nosotros usamos Google para buscar una información, le podemos pedir un link. Por ejemplo, hay veces que yo he estado leyendo y yo digo, oh, esto lo leí en tal libro, y yo cojo y le digo, hey, ¿me puedes decir en qué parte de tal libro es este? Pero al final lo vemos a lo mismo, es mi iniciativa, ¿me entiendes? No es como que ella me da toda la información, no, es porque viene de mí, porque yo sé esto y aprendo esto. Entonces pienso que usarla de manera sabia, sin suplantar el principio bíblico de la liturgia de la iglesia, creo que estaría bien, ¿por qué no? Gloria a Dios. Muy interesante de su postura, hermanos. Gracias. Pastor, usted estaba un poco más, bueno, me dio una respuesta más acerca de la preocupación de la iglesia, que debe haber una preocupación porque va a haber mucha gente que se deje llevar por eso al extremo de confiar y poner su dependencia en la inteligencia artificial. ¿Qué piensa usted que podría ser uno de los efectos? Usted hablaba acerca de la espiritualidad en este punto. Wow. ¿Cómo perdemos la espiritualidad en ese sentido cuando está la dependencia de más en la iglesia? Solamente para regresar un poquito al primer punto rapidito, ¿no? En cuestión de la música, la pregunta mía para mí sería, ¿qué hay de malo en los miles y miles y miles de cantos existentes? ¿Por qué habría yo de acceder a una tecnología nueva para hacer música o fomentar música en la iglesia cuando ya tengo miles y miles y miles de cantos donde yo puedo escoger, donde sé que hay un canto cuando la tecnología moderna, o en este caso la música, porque estamos hablando de la música como primer punto, cuando un himno que tú construyas en el mundo electrónico, con la inteligencia artificial, va a poder sustituir a
a John Newton. ¿Saben quién fue John Newton? Sí, claro. Ok, sí, John Newton escribió el himno más grande que jamás puede existir. Y cuando leemos la letra de John Newton, está basada en una experiencia real y vívida. Es obvio que el Espíritu Santo tuvo que haber forzado en él, puesto en él, impresionar su mente y su corazón. O sea, mi objeción va a ser muy grande a la música y es algo que quizás a lo mejor no jamás voy a poder conciliar en mi mente. Entonces siempre la voy a objecionar en ese sentido. En la otra pregunta acerca de los estudios y agarrar la tecnología del AI para elaborar mi sermón, para elaborar mi clase, para elaborar mi estudio y acceder a la tecnología en ese sentido de decirle, el peligro que yo miro en esto es de decir, ok, vamos a asignarte un tema de estudio y ese tema de estudio va a ser el bautismo en agua. Vamos a hacer y elaborar el estudio. El peligro que yo miro en esto es que la persona agarre la tecnología moderna y le pregunte, ¿sí?, al AI y le diga, hazme un estudio acerca del bautismo del agua en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, aparentemente todo eso es bueno porque instantáneamente, ¿verdad?, me va a ahorrar a mí el proceso de abrir la Biblia, de meditar, de preguntarle a Dios, de preguntarle al Espíritu Santo, de tener esa espiritualidad, sí, que nosotros tenemos que tener con Dios. Entonces, yo miro que el peligro de esto es ese alejamiento, sí, el adormecimiento. Y lo peor del caso es que a lo mejor ni nos demos cuenta de ello y nos vaya a pasar como el dicho de la rana. ¿Sí? Ya se sabe la historia de la rana, ¿verdad? Que la echaron viva al agua, ¿sí? Y nunca, ya cuando quiso darse cuenta, ya se la habían cocinado, ¿no? Ya había muerto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo ver, porque tú te puedes parar enfrente, elaborar un estudio, una predicación, con la ayuda de la inteligencia artificial, y nomás vamos a aparecer una persona recitando algo. ¿Sí? Hay por ahí una historia muy, muy bonita que quisiera para ver si podemos encerrar esta idea. Dice que en un teatro había una persona muy famosa, ¿sí? Una persona, un cantante muy famoso y poeta. Entonces él empezó a preguntar al público que si querían algo y le empezaron a decir que eso y eso. Y había ahí sentado un predicador muy viejo, ya anciano, grande, y le dijo, hey, recítame el Salmo 23. Y aquel hombre accedió a recitar el Salmo 23. Le dijo, pero con una condición, que tú también vengas conmigo y lo recites. Entonces este hombre, el actor, el cantante, el poeta, recitó el Salmo 23. Y cuando él terminó de recitar el Salmo 23, dice que todo el teatro se había levantado en ovación. ¿Sí? Entonces le tocó el turno a aquel hombre ya grande de edad, predicador, con la voz toda rasposa. Y él empezó a recitar el Salmo 23. Dice la historia que cuando él terminó de recitar el Salmo 23, no había una sola persona en esa audiencia, en ese auditorio, que no tuviera una lágrima. Entonces, después le preguntaron al hombre, al poeta, y le dijeron, hey, ¿qué crees? ¿Qué fue lo que pasó? Y dijo, bueno, yo sé el Salmo 23, pero él conoce al pastor del Salmo 23. Entonces, la IA, la inteligencia artificial, si nosotros no tenemos cuidado, nos puede alejar. Claro. No, definitivamente de acuerdo. Estamos perfecto. Esto está sabroso, está muy sabroso porque es interesante, ¿no? Y traemos esto porque sabemos que hay mucha preocupación. Algunos otros, como ese pastor, no tienen preocupación y pues se dejan llevar de más, ¿no? Ahí vemos un ejemplo en una iglesia de Texas donde pusieron a predicar literalmente la IA. Vimos en una capilla católica, no recuerdo en qué ciudad, creo que era España, ¿no? Donde tienen a un Jesús y la inteligencia artificial contestándole las plegarias, le dicen ellos, ¿no? Pero ahora la pregunta final y cerramos con este tema. ¿Cómo la iglesia debe adaptarse a la IA? Respuesta concreta y corta, hermanos. ¿Cómo resumiríamos esta respuesta lo más simple posible? ¿Cómo se debe adaptar la iglesia? Porque, a ver, el hecho de que la IA está aquí, ya está aquí, llegó para quedarse y no se va a ir de nuestra sociedad ahora. Va a ser parte, hasta una extensión, sea bueno, sea malo, de nosotros. ¿Cómo la iglesia debe adaptarse a la IA? Hermano César. Sí, pues como siempre digo, no se trata en realidad de suplantar lo que está hecho, ¿me entiendes? Creo que toda aquella persona que
Por ejemplo, nosotros sabemos de que debemos pasar tiempo en la palabra, nosotros sabemos que tenemos que pasar tiempo en la oración. Entonces, vuelvo al mismo punto mío del inicio, no se trata de suplantar lo que ya Dios enseña en la Biblia. Creo que el verdadero cristiano sabe y tiene la necesidad de alimentarse por medio de la palabra. Entonces, simplemente la iglesia podría usar la IA como una herramienta cuando hay escasez o necesidad. Porque al final, mira, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que quieres tú, no sé, crear una canción, el punto que estaba. Al final, no es lo mismo si alguien crea una canción por sí misma a cantar la canción de alguien más. Es como podría decir, a lo mejor puedo escuchar a alguien orar y simplemente voy a repetir la oración de la otra persona, pero ¿qué tal de hacer mi propia oración, no? Entonces, pienso que en ese sentido, por un lado, es peligroso, estoy totalmente de acuerdo, bro. Es peligroso porque, como bien dice la parábola en Mateo 25, se debe usar de manera sabia. Ese es el principio de la mayordomía, usarla de manera sabia, no abusar de ella. Porque podríamos poner miles de ejemplos antes de la tecnología. Podríamos poner la imprenta, podríamos poner, no necesariamente tiene que venir la tecnología para que hayan herejes dentro de la iglesia. No necesariamente tiene que venir la IA para que se predique un sermón, una falsa doctrina, o, ¿me entiendes?, para que se digan cosas que no son desde el púlpito. Pienso yo que el principio siempre va a ser el mismo, no suplantar lo que Dios dijo. Creo que si todos nosotros somos cristianos maduros, vamos a obedecer lo que Dios dice en su palabra, tener nuestro devocional, orar. Entonces, utilizar la IA más bien en ese sentido. Y como digo, oye, sí, hay tantos himnos y tantas canciones que hay otras personas que han hecho, pero qué lindo sería algo que Dios te inspire por medio de la palabra y crearlo tú. ¿Me entiendes? Creo que eso sería mucho más personal, porque al final la relación que tuvo John Newton es la misma relación que tengo yo con Dios. No cambia absolutamente nada. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Ninguna. Simplemente que estamos ahora en este tiempo de tecnología y la iglesia pues sí necesita ser sabia, porque eso es algo, es adaptarse de manera sabia. Y vuelvo al mismo principio, no suplantar lo que Dios ya establece en la escritura. Así Simplemente eso. Muy bien, muy buena respuesta. Pastor, ¿cómo debe adaptarse la iglesia a la IA en un mundo donde es técnicamente una realidad y no se va a ir y está para quedarse? ¿Cómo debe adaptarse la iglesia en ese sentido? Mira, yo creo que nosotros tenemos que ver la historia de la iglesia en todo esto. Estoy de acuerdo. El efecto, por ejemplo, alguien dijo que el cristianismo en Jerusalén era un estilo de vida. En Europa se convirtió en una institución y en los Estados Unidos, en América, llegó a ser un enterprise, un negocio, ¿no? Pero volvemos, miremos a Europa. Europa es un estado muerto, cristiano, ¿eh? Sí. Entonces, cuando tú estudias qué le llevó a la mortandad a Europa, parte de la tecnología y la modernidad adaptada, incursionada a la iglesia, la llevó a la situación en la que se encuentra hoy en día. El libro de los Hebreos dice que nosotros debemos tener los sentidos ejercitados para poder discernir entre el bien y el mal. Entonces, yo no me puedo poner a la tecnología porque yo tengo un teléfono inteligente. Yo uso la internet, tengo una laptop. O sea, eso es parte de la tecnología moderna. Así es que no tengo objeción en ello. Mi objeción es que si la iglesia no mantiene sus parámetros y lineamientos. Estoy de acuerdo. Sí, de aquí a 100 años, y si el Señor no viene, voy a citar un texto bíblico. A ver. Sí. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, Jesús habla una historia acerca de la necesidad de siempre orar. En el versículo 8, cuando él cierra la parábola y la historia, dice, pero encontrará fe el Hijo del Hombre cuando venga. Solamente con eso. Es muy bueno ese texto y maravilloso cierre. ¿Qué puedo dar mi conclusión de las dos respuestas? Creo que quedamos de acuerdo en que la iglesia debe ser sabia, medir sus parámetros y poner limitaciones al respecto de la inteligencia artificial en nuestras vidas. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿No? Miren, ahorita vamos a entrar a otros temas que se está incursionando en la sociedad, en el ámbito laboral, pero en la iglesia debe haber más especialmente cuidado en este sentido, utilizando cuando hay necesidad, cuando sea de beneficio, sin perder la esencia de lo que hacemos, sin perder la esencia del humano, porque eso es la iglesia, el humano en su relación con Dios, en comunión con otros humanos.
Entonces creo que esa sería la conclusión más certera de esto. Puede haber divagaciones en que no abracemos unas ideas, de que no abracemos otras, la alabanza tal vez no, la alabanza tal vez sí. Y al final de cuentas tenemos diferentes opiniones, podemos verlo de diferentes perspectivas. Y para eso estamos, somos hermanos al final del día, ¿no? Así es. Vamos a entrar de lleno en la segunda parte, nuestro segundo punto. Ahora después de la iglesia, estamos en el templo, ¿verdad? Pero no todo el tiempo estamos en el templo. Vamos y salimos después de las puertas. Y saliendo de las puertas hay una sociedad en la que todos somos parte de, a menos que usted sea una ¿cómo se llama? Los amonitas, o cómo se, sí, amonitas, ¿verdad? Amenonitas. Ermitaños, sí. Un ortodoxo de las montañas que se va y se deja crecer la barba. Pero, Cuidado. pero si es un cristiano como nosotros o como todos los que estamos, el Señor Jesucristo nos mandó, dijo que no éramos de este mundo, pero estábamos en este mundo. Entonces, aquí está la inteligencia artificial en la sociedad. Vamos a hablar de algunos temas que están muy calientes, ¿verdad? Vamos a hacer las preguntas iniciales acerca de la inteligencia artificial en la sociedad y cuál es la perspectiva cristiana. ¿Cuál debe ser la postura de un cristiano ante el surgimiento de los problemas que traerá la inteligencia artificial a nuestra sociedad? ¿Cuáles son uno de estos grandes problemas que está surgiendo? Las relaciones personales, las relaciones entre humanos con una inteligencia artificial. Estos son datos, por ejemplo, la aplicación más popular que se ha generado entre 2023 a 2025 como Polybus, que viene siendo un chat de inteligencia artificial con una persona, obtuvo de entre 1,000 a 1,700 millones de descargas de 2024 a 2025. Surgimientos de películas ya son docenas. Yo le hablaba al pastor la otra vez en una plática entre nosotros que en 2021 yo ya estaba viendo una película en el cine acerca de que la inteligencia artificial estaba incrustando en la sociedad y cómo es que algunos humanos estaban de acuerdo y otros no. Y hoy vemos toneladas de series donde la inteligencia artificial tiene un cuerpo de un humanoide, se puede decir, y tiene una relación personal con el humano. Y tal vez nosotros podamos reírnos y decir, a ver, eso está muy loco, Memphis, eso está muy loco lo que están diciendo. Pero la realidad es que con el paso que estamos avanzando, y ya lo estamos viendo con los chats, ¿verdad? Con estas aplicaciones ¿cómo se podría decir? Tecnológicas de socialización con un robot, pierde la esencia del humano de ya no querer buscar una pareja, porque a ver, si te da en la perspectiva del mundo, ¿cierto? Si me da lealtad, si me da lo que quiero, la satisfacción del deseo, del apetito sexual, del apetito de conexión, claro. ¿Por qué debería conectarme en humano? Esas son preguntas que van a que algunas personas ya ahorita las toman serias y otras que en un futuro ya no van a saber distinguir entre si es bueno o es malo y vamos a perder la realidad. Y podemos ir analizando en nuestro pasado. El homosexualismo así surgió como un chiste, pero luego se fue elevando el punto. ¿Cómo se llaman? Los que quieren ser animales y estar con un animal lo tomamos como un chiste, pero hoy en día es una realidad y vamos para allá. Y el cristiano debe prepararse con las respuestas para evangelizar a estas personas que un día van a estar ahí sufriendo con estas cosas. ¿Cuál es nuestra perspectiva? Y perdón que le hice mucho alargue, pero quería desglosarlo. Pastor, vamos a empezar con usted. ¿Cuál es la perspectiva de un cristiano en todo esto? ¿Cómo afecta a la sociedad? ¿Y cuál debe ser la postura del cristiano? ¿Y cuál es la base bíblica que debemos darle a las personas cuando lleguen a preguntar, esto no está en la Biblia, ¿cómo es pecado? ¿No? Si estoy casado, imaginemos el argumento, ¿no? Que diga una persona, a ver, yo solamente estoy con una inteligencia artificial, tiene conciencia supuestamente, la persona va a decir, ¿por qué es un pecado? ¿Por qué está mal? ¿Por qué no le agrada a Dios? Bueno, no puedo dejar yo de pensar en la historia que Pablo relata en el libro de Romanos capítulo 1, ¿no? Sí, en principio, lo que la historia nos dice a nosotros en Romanos capítulo 1, el versículo 18, al final, a la vuelta del capítulo, nos dice Pablo que el hombre en su voluntad, ¿sí? En su voluntad prefirió adorar a la creación antes que al creador, ¿no? Entonces, en ese principio, yo pienso que el ser humano no cambia, ¿no? En aquel entonces fue la creación, hoy va a ser la tecnología. ¿Sí? Entonces, la respuesta al ser humano o la respuesta de la iglesia, porque la tecnología puede seguir avanzando y revolucionándose
en esa velocidad en que nosotros no podemos alcanzarla, cuando menos yo no la puedo alcanzar. Sí, cada día hay una cosa nueva, entonces necesitarías vivir 24 horas al día para estar al tanto, metido y sumergido en ello, para estar al tanto de lo que está pasando. Entonces, para mí, yo creo que como iglesia nosotros debemos de entender los principios bíblicos. Si nuestra partida no debe de surgir del tema de la tecnología, sino debe surgir de lo que la Biblia ya dijo, de lo que Dios ya dijo. Y con eso lo único que quiero decir es de que la calidad del ser humano no va a cambiar. ¿Sí? Aquí podemos tener platillos voladores y transportarnos de un lugar a otro, y un humano puede ir manejando ese platillo volador y estar saturado de conocimiento, ¿sí? Y de tecnología, pero el corazón de él, si está alejado de Dios, él necesita a Cristo, porque el problema de nosotros no es tecnológico, el problema de nosotros es moral. Entonces, esa moralidad o esa necesidad de que el ser humano esté cerca de su creador nunca va a cambiar. Mencionaste a aquellos que adoran a los animales o que viven con animales. Esa persona necesita conocer a Cristo y saber que Cristo solamente puede darle esa satisfacción. Y lo mismo aquella persona que se va y prefiere tener relaciones con un humanoide, sí, y alejarse de la sociedad, porque el humanoide le va a contestar o le va a dar lo que otra persona quizás no lo vaya a hacer, ¿no? Entonces, entre esa persona y un alcohólico y un drogadicto no hay ninguna diferencia, ¿no? Excelente. Hermano César, ¿qué piensa usted respecto de las preguntas? De lo que dijimos, ¿no? La inteligencia artificial en nuestra sociedad de hoy, lo que estamos viendo con las relaciones de las personas. Estoy de acuerdo con el pastor, pero ¿qué piensa usted al respecto de todo esto? ¿Cuál es la base bíblica que le vamos a poder dar a la gente? Sí, pues yo estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes. Jesús mismo dijo que hay en el mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan, ¿no? Entonces, el mundo, como quiera que sea, va a seguir aumentando, la maldad va a seguir aumentando, va a seguir existiendo inteligencia artificial, conocimiento. Primero fue con la revolución industrial, luego salió la imprenta y vemos que fueron para cosas buenas, pero al mismo tiempo también se utilizaron para cosas malas, y ahora pues estamos con la tecnología, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tecnología no va a cambiar, es como decía el pastor, es simplemente el corazón del hombre. El corazón del hombre es el que tiene la inclinación hacia el mal. Tú lo puedes encerrar en una celda sin teléfono, sin tecnología, pero si simplemente su corazón está cavilando, hablando acerca del mal de Dios, maldiciendo a las personas y pensando qué cosa hacer para poder pecar, entonces en realidad el día del juicio Dios va a juzgar a la persona por lo que tiene en el corazón, como bien decía el pastor, por no poner su confianza en Cristo. Entonces, en ese sentido, dice Jesús que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. El evangelio va a ser el mismo. Ya sea de aquí al 2080, como decíamos ahorita, el establecimiento de lo que ya dice la liturgia, cómo se debe adorar a Dios, cómo se debe predicar, cómo el cristiano debe vivir su vida, sobre qué cosas, aspectos morales o negativos se debe apartar para que pueda seguir creciendo en la fe, qué es lo que debe hacer para que Dios lo pueda seguir fortaleciendo y puliendo. Esas cosas no van a cambiar. Entonces, en el momento en que la iglesia enfrenta la tecnología, pienso que la iglesia debería ponerse a pensar de que está como mismo en la reforma, de la reforma pasaron a la posreforma, de la posreforma a la revolución industrial, y así de la revolución industrial ahora nosotros estamos pasando a este mundo de la tecnología. Al final el problema va a ser en el hombre. Y más como un cristiano, si el cristiano puede usar las cosas de manera sabia, también van a ver las personas que no lo van a usar de manera sabia. Entonces, siento yo más que nada, es como bien decían ustedes, es en el corazón de la persona. La tecnología es simplemente un medio, ya sea que se use para bien o para mal.